repitiendo más adelante el proceso con sus descendientes, hasta lograr por fin reproducir al superhombre profetizado por las teorías del ocultismo. Hitler proclamó: cada 700 años la humanidad avanza un paso más. Su principal objetivo es el advenimiento de los hijos de Dios. Todas las fuerzas creadoras se unirían para formar una nueva especie que sería infinitamente superior al hombre moderno. Lo único que debían hacer los arios para recuperar sus poderes mágicos era volver a purificarse, logrando de esta forma restablecer su identidad original de hombres dioses. Los proveedores de crías fueron las SS. Himmler solo reclutaba a los más fuertes, a los mejor dotados y a los jóvenes que consideraba más apuestos. Altos, rubios y de ojos azules. Estos futuros guerreros debían estar bien educados y pertenecer a familias de pura raza aria. Los miembros de las SS eran por lo general guerreros bastante altos y bien dotados. Himmler había decretado que los aspirantes a las SS debían tener una altura de 1,80 m. Además de poseer la altura requerida, debían ser de pura raza. Estos oficiales tenían que demostrar que desde 1750 no había existido mezcla alguna que dañara la pureza de su ascendencia germánica. Los 3 millones de militantes que en su día tuvieron las SS de Himmler fueron animados a engendrar tantos hijos como les fuera posible, sin tener en cuenta su estado matrimonial. Himmler hizo saber a las SS que tenían un sagrado deber hacia su país y su Führer, el de engendrar niños arios saludables. Una de las ideas de Himmler tenía que ver con la poligamia. En efecto, la única forma posible para crear con rapidez esa raza superior era el establecimiento de esa práctica, de manera que los hombres de las SS pudieran tener más de una esposa. En 1935, Himmler creó el programa de las SS Lebensborn, que significa fuente de vida. Este programa fue diseñado para facilitar el nacimiento, albergue y crianza de tantos niños de pura raza aria como fuera posible. El programa de Himmler fue documentado con imágenes reales que mostraban a los recién nacidos del programa de Lebensborn. De hecho, el programa Lebensborn facilitaba a las jóvenes los servicios de los sementales de las SS. Himmler aconsejaba no renunciar a los placeres de la maternidad a las jóvenes arias alemanas que no eran capaces de encontrar novio o marido. De acuerdo con la política del Lebensborn, un hijo ilegítimo no constituía una deshonra, siempre y cuando la madre cumpliera los requisitos genéticos. Se creía que la única función de las mujeres consistía en engendrar niños, cuyos descendientes, según el partido nazi, se convertirían en dioses. Se calcula que 11.000 niños Lebensborn nacieron entre 1935 y 1945. La mayoría de estos niños nunca conocieron a sus padres. El semanario de las SS afirmaba: solo cuando el número de cunas sobrepase constantemente al número de ataúdes, podremos mirar con alegría hacia el futuro.
Los niños nacidos bajo el programa Lebensborn se convertían de inmediato en propiedad del Estado. Algunos fueron criados en hogares Lebensborn, mientras que otros fueron adoptados y criados por familias pertenecientes a las SS. Durante la guerra, los niños con rasgos arios fueron raptados en los países invadidos, siendo enviados a los hogares Lebensborn en Alemania. Los documentos nazis indican que solo en Polonia 200.000 niños raptados fueron a parar a los hogares Lebensborn, donde recibieron un profundo entrenamiento en todo lo referente a la cultura y mitología nazi. Mucho antes de la llegada de Hitler al poder, esas ideas fueron creciendo en un escenario ya de por sí racista. A principios del siglo XX existían muchas organizaciones en Alemania y Austria que combinaban la ideología racista con la práctica del ocultismo. Pero solo fue al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando estas ideas se hicieron populares. Al final de la Gran Guerra, el una vez poderoso imperio alemán había sido desarmado y se encontraba a merced de las naciones vencedoras. En las antes prósperas ciudades, los veteranos mutilados vagaban por las calles como fantasmas de otra época. Alguien que haya crecido en Berlín durante los años 20 recuerda un paisaje urbano repleto de mutilados de la Gran Guerra, carentes por supuesto de pensión o pertenencias, que sin piernas o brazos mendigaban por las calles. Era la gran miseria que reinaba en las ciudades. Millones de personas se encontraban sin empleo y la inflación era galopante. Con la recesión, el hambre y la pobreza se encontraban por doquier. He visto muchas manifestaciones antes de que Hitler subiera al poder. Enormes concentraciones causadas por el sufrimiento de la gente, el masivo desempleo que originaba la pobreza y los gritos reivindicativos como «dadnos pan, dadnos trabajo». La gente buscaba un chivo expiatorio. El miedo y la desconfianza hacia los extranjeros iban en aumento. Ambos extremos del espectro político competían por conseguir la lealtad del pueblo alemán. Después de servir con honores en la Primera Guerra Mundial, Hitler fue destinado a Múnich. Allí su trabajo en el ejército consistía en infiltrarse en las organizaciones de izquierdas. Una misión cambió el curso de su vida. Se infiltró en la organización de un influyente club político llamado Partido Obrero Alemán. Pero lejos de ser la organización comunista que su nombre daba a entender, el partido resultó pertenecer a la extrema derecha. Hitler, atraído por lo que allí se decía, se unió a ellos y al final se convirtió en líder de la organización. En uno de los primeros mítines donde Hitler habló, se encontraba un desilusionado veterano de guerra llamado Rudolf Hess. Cuando regresaba de uno de aquellos mítines, recobrado ya su ánimo, Rudolf Hess vio que Alemania podía volver a su antiguo esplendor y que él era la persona destinada a conseguirlo. Hess estaba convencido de que el ardiente orador que había tomado la palabra no era otro que el tan esperado Mesías profetizado en los círculos de ocultismo alemanes. Junto al filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess fue seguidor de uno de los grupos más importantes, la Sociedad Full, que buscaba de forma activa un Mesías germánico y que estaba dedicada al resurgimiento de la llamada Suprema Raza Aria. Sus miembros practicaban la astrología. Algunos rendían culto a un espíritu maligno al que llamaban científico, en la creencia que esto les ayudaría a alcanzar su meta. Su emblema era una daga colocada sobre una cruz gamada curva.